Ok, gracias, doctor. Bueno, comenzando, la toxoplasmosis es una zoonosis causada por el agente Toxoplasma gondii. Este es un parásito protozoario intracelular obligado, es decir, no se puede replicar afuera de la célula. Y es del filo Apicomplexa, así como otros microorganismos como Plasmodium y Cryptosporidium. Este puede infectar a los humanos que sirven como huéspedes intermediarios en su ciclo de vida. Y se estima que un tercio de la población mundial ya se encuentra infectada de manera latente por ese microorganismo. Así como dijo el doctor, la toxoplasmosis ocular está catalogada como la causa principal de uveitis posterior en todo el mundo. Hablando de la epidemiología, la prevalencia de la toxoplasmosis varía según la región. Se considera que tiene una baja prevalencia en Norteamérica, el sudeste asiático y el norte de Europa, es decir, donde hay climas más áridos, climas fríos de gran altitud, la prevalencia moderada, como en Europa central y meridional, y hay una prevalencia alta en Latinoamérica, en África tropical y países tropicales, siendo Brasil de los países con tasas más altas de todas las regiones. Y aquí, como podemos ver, que son áreas tropicales a nivel del mar, y eso lo que beneficia es para la maduración del ooquiste. Por eso es que la prevalencia es tan alta. Hablando del agente Toxoplasma gondii, este tiene diferentes estadios en su ciclo de vida. Está el ooquiste, que contiene esporocitos, es la forma que se encuentra en el ambiente. Está el taquizoito, que es la forma infecciosa, y está el quiste tisular, o la forma latente, que puede contener hasta 3.000 bradizoitos, que son la forma de replicación baja de los trofozoitos. En el ciclo de vida podemos ver que tiene dos ciclos. Está el ciclo sexual y el ciclo asexual. Comenzando, el gato, quien es el huésped definitivo, se infecta al ingerir los quistes presentes en los tejidos del huésped intermediarios. Posteriormente, esta pared quística es destruida por enzimas gástricas, con lo cual se liberan bradizoitos que invaden las células epiteliales del intestino, como podemos ver acá. Dentro del enterocito se llevan a cabo un número de multiplicaciones asexuales mediante un proceso llamado esquizogonia, con lo cual se desarrollan merostocitos adentro de estas células. Posteriormente, el esquizonte se rompe junto a células epiteliales y estos merostocitos quedan libres para invadir otros nuevos enterocitos. Posteriormente se lleva a cabo la diferenciación sexual, eh, un proceso llamado gametogonia, donde se forman los microgametos y los macrogametos, que después de realizar la fecundación dan origen al cigoto que evolucionará para formar el ooquiste. Los ooquistes son liberados por la ruptura del enterocito y, como están en la luz intestinal, eh, se excretan por las heces del gato como formas no esporuladas, como podemos ver aquí, que solo tiene un quiste adentro. Eh, el proceso de esporogonia ocurre varios días, de 1 a 5 días hasta 7 días en el ambiente externo, y eso implica la formación de un oquiste esporulado. Eso quiere decir que ya es la forma infectante, perdón. Y aquí, como podemos ver en la imagen, hay dos esporoquistes adentro y cada uno tiene 4 esporozoitos. En este momento, como había mencionado, ya son infectantes. Y cabe recalcar que el gato se puede volver a infectar por el ingerir estos oquistes esporulados. Ya hablando de la fase sexual, posterior a la ingestión del oquiste por parte del huésped intermediario, los esporozoitos se liberan en la luz intestinal e invaden los enterocitos. Los esporozoitos se transforman en trofoszoitos a su forma de multiplicación rápida llamada taquizoitos dentro de estas células entéricas. Los taquizoitos se replican por endodiogenia y se diseminan hacia tejidos celulares, invadiendo células sanguíneas. Después de varias generaciones y después de desarrollar inmunidad, estos trofozoitos, que se dividen lentamente, como había mencionado, bradizoitos, dan lugar a quistes tisulares que principalmente se localizan en tejido nervioso y en el músculo. Y tras la ingestión de quistes tisulares por el huésped intermediario a través de carne cruda o poco cocida, se liberan los bradizoitos e infectan el epitelio intestinal, dividiéndose rápidamente. Y para finalizar, en este punto, si la fase aguda ocurre durante el embarazo, los taquizoitos pueden infectar al feto de manera vertical.
Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos adquirir este microorganismo y cómo nos podemos infectar? Primero, la ingestión de carne infectada, poco cocida, carne cruda, que contiene quistes tissulares. La ingestión de agua, frutas, verduras contaminadas con los ooquistes, así como el contacto con heces de gato, arena para gatos o tierras que contienen los ooquistes. La infección primaria durante el embarazo, que resulta en la transmisión transplacentaria, la transmisión vertical, así como la transfusión de sangre o trasplante de órganos. Hablando del toxoplasma, existe una variabilidad clínica que se manifiesta en la toxoplasmosis ocular, que está ligada a una diversidad genética del parásito. Hay diferentes cepas o linaje clonal que se divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el atípico. El tipo 1 tiene una alta virulencia, pero es raro en humanos. Sin embargo, se han documentado este tipo 1 en Europa, generando toxoplasmosis congénita que ha sido fatal en las personas que lo desarrollan. El tipo 2 es de menor virulencia, es el más común en el hemisferio norte, un 95% en Europa y un 44% en Norteamérica. Y el tipo 3 es de moderada virulencia, pero es raro en humanos. Y como podemos ver en esta imagen de fondo de ojo color, esta pequeña cicatriz aquí es la manifestación del genotipo tipo 2. Como podemos ver, baja virulencia, una cicatriz de muy pequeño tamaño. Y el tipo 2 presenta una respuesta inmunológica por las vías de los linfocitos T helper 1 y T helper 17. Y esto está mediado por el interferón gamma e interleucina 2, interleucina 15 e interleucina 17. A diferencia de esta pequeña manifestación, que es el tipo 2, tenemos las atípicas, que esas son altamente virulentas y esas son endémicas en Sudamérica y lastimosamente en México también. Tenemos varias variantes, que está el BR1, que es más prevalente en Brasil, tiene una alta virulencia ocular. BR2 está asociado a retinocoroiditis severa bilateral. El BR3, que tiene mayor tasa de quistes cerebrales. Y el BR4, que es una variante con alta resistencia a la respuesta por interferón gamma. Además de esto, existen solamente en territorio brasileño 106 genotipos únicos. Y solo para mencionar esto de TopsoDB y el numeral que está aquí, es debido porque es una base de datos de toxoplasmosis que se puede encontrar en línea, donde cada variante genética está ya correlacionado a una variante de toxoplasmosis ya numerada. Entonces, el tipo 1, tipo 3 y el atípico son respuestas inmunológicas por vía linfocitos T helper 2 y está medida por TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 13. Entonces, ¿cómo este parásito puede invadir a la célula? Pues es un fenómeno denominado caballo de Troya. Viene el parásito, infecta las células dendríticas y los monocitos y adentro del glutamato genera síntesis de GABA. Esto activa los receptores GABA-A y produce la salida de cloruro al espacio extracelular, generando una despolarización de la membrana. Esto activa los canales de calcio dependientes de voltaje y esto activa al citoesqueleto y por ende promueve una migración de la célula, que esto puede irse a cualquier área, ya sea músculo, corazón o a tejido inmunoprivilegiado como el sistema nervioso central o el ojo. Hablando de manifestaciones sistémicas de toxoplasmosis, podemos comenzar con la toxoplasmosis congénita. Aquí las mujeres seronegativas se infectan durante el embarazo y estos pueden transmitir, como habíamos mencionado, el parásito al feto. Existe una relación inversa entre la tasa de transmisión y la gravedad de la infección. Es decir, entre más temprano le dé, entre más temprano le dé la infección a la embarazada, va a ser más severa la infección para el feto y viceversa. Y el riesgo de transmisión vertical aumenta paralelamente a la edad gestacional. Entre más edad gestacional tenga de embarazo, mayor el riesgo de que pueda presentar infección. Así que, eh, hablando ya resumidamente, el primer trimestre, que se presenta un 10 a 17%, puede ser una infección severa. Aquí hay riesgo de aborto, hidrocefalia, toxoplasmosis ocular bilateral en la mácula. En el segundo trimestre, se da un 30%, genera una infección moderada y aquí hay una afectación ocular en el 75% de los pacientes. Y
En el tercer trimestre se ve más frecuente de un 60 a 65% de los casos y aquí es una infección leve. Aquí las manifestaciones son subclínicas al nacimiento, pueden haber secuelas oculares que se manifiestan en la adolescencia y estas tasas de transmisión son menores si la madre recibe tratamiento con espiramicina durante el embarazo. Como manifestaciones de la toxoplasmosis congénita, del 10 al 15% de los pacientes van a presentar la tetrada de Sabin, que es una hidrocefalia, como podemos ver en este tag, que tiene aquí ese drenajes más dilatados. Hay una retinocoroiditis, que es la manifestación más frecuente. Hay calcificaciones intracraneales, como podemos ver en esa misma tag, y los pacientes pueden presentar convulsiones. Eh, Como hay diferentes manifestaciones sistémicas, así como neurológicas, pueden presentar anemia, trombocitopenia, erupción cutánea, hepatitis, hepatoesplenomegalia, neumonitis, encefalitis y miocarditis. Y hablando de las secuelas oculares, puede presentar cicatrices retinocoroideas, como podemos ver aquí, del mismo paciente, son bilaterales, tienen predominio de la mácula y su tamaño puede variar bastante y esto se conoce como cicatrices en rueda de carreta. Otra manifestación que puede presentar en el fondo de ojo es el signo de Franceschetti, que es una banda vítrea que se encuentra de la cicatriz corioretiniana hacia el disco óptico o puede ser de una cicatriz a otra cicatriz. En la toxoplasmosis adquirida en pacientes inmunocompetentes, el 70% de los casos se presentan como asintomáticos. Los síntomas que se presentan son inespecíficos y autolimitados. La más común es una linfadenopatía, que todo en región cervical, además de fiebre, malestar general, mialgias y dolor de garganta, es decir, algo bien inespecífico. Además, puede presentar erupción maculopapular, que respeta tanto las palmas de las manos y la planta de los pies. Y en estudios de frotis de sangre periférica se pueden encontrar linfocitos atípicos. Y las manifestaciones tienen una duración de más o menos de 2 a 4 semanas, pero el malestar general y la linfadenopatía puede persistir o puede reaparecer. Otras manifestaciones que son infrecuentes pero que sí pueden ser mortales son la encefalitis, neumonitis, hepatitis, esplenomegalia, miocarditis y la polimiositis. Y el intervalo de tiempo que puede pasar de la enfermedad sistémica y la enfermedad ocular puede ser de días hasta varios años. Y hablando de la toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos, es eh, genera una enfermedad grave y fulminante, principalmente en pacientes con VIH, pacientes receptores de trasplantes, en ancianos y que presentan otras afecciones inmunosupresoras. En pacientes inmunosuprimidos tiene una afinidad por el sistema nervioso central. La manifestación más común es una encefalitis toxoplásmica y aquí se manifiesta como disfunción neurológica difusa, convulsiones o signos neurológicos focales. Y la toxoplasmosis ocular se presenta del 1 al 3% en pacientes con VIH-Sida. Y la retinocoroiditis en pacientes con SIDA presenta características atípicas. Énfasis en eso, que más tarde voy a hablar de ellos, de las presentaciones atípicas. Ahora, ¿cómo es que este microorganismo puede llegar a un tejido inmunoprivilegiado como el ojo? Primero, tiene que ser un cruce de la barrera hematorretiniana externa. Entonces, tenemos ya sea los radizoitos de un quiste tisular o ya sea una prima infección que vienen de los enterocitos, viene el taquizoito. Y el taquizoito lo que va a hacer es que además de migrar a la región ocular, ya en la barrera hematorretina externa, eh, va a generar sinasa de adhesión focal, que es el FAK, y el CXCL8, que es una quimiosina para poder cruzar la membrana de Bruch y el EPA. Para poder cruzar la barrera hematorretina interna, el taquizoito produce unas proteínas de micronema, como el MIC2 y la proteína ROP3, que es el ROP. Estas se unen y estas interactúan con la proteína, perdón, la molécula de adhesión ICAM1. Ya con esto, este taquizoito puede ingresar al endotelio vascular, ya está dentro de la célula de la barrera hematorretiniana. Posteriormente, ya aquí adentro, infecta células gliales, principalmente células de Müller y los astrocitos.
Estos, como mecanismo, liberan el factor de crecimiento endotelial vascular, óxido nítrico y prostaglandinas. Y lo que produce todo esto es edema, neovascularización y daño a los fotorreceptores. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para poder defendernos de toda esta invasión? Pues hay un balance citoquímico en donde la interleucina 12 activa las células natural killer y los linfocitos T para secretar el interferón gamma. Eso induce óxido nítrico inducible y el IDO, que es la indolamina dioxigenasa, que es una enzima intracelular que inhibe el crecimiento de Toxoplasma gondii. Eso limita la replicación del taquizoíto y es esencial para el eje del linfocito T helper 1. Además de generar la inflamación, siempre tiene que haber una inmunomodulación por la interleucina 10, interleucina 27, interleucina 33. Y esos inhiben la diferenciación de linfocitos Th1 para restringir la respuesta inflamatoria excesiva para las neuronas retinianas. La inflamación que está mediada por la interleucina 1 beta y la interleucina 18 son citocinas liberadas tras la activación del inflamasoma NLRP1 y la piroptosis celular. La piroptosis es una muerte celular programada que es altamente inflamatoria. Y eso induce inflamación tisular para el control del parásito. Y la homeostasis, la necrosis, que es generada por la interleucina 17, eso se produce por los linfocitos T y estrocitos reactivos. Cuando se genera, mantiene una homeostasis de prevención de apoptosis en fase aguda, pero el exceso de producción de interleucina 17 genera un reclutamiento descontrolado y por ende necrosis irreversible. Ahora sí, hablando de toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis ocular se caracteriza por una retinocoroiditis necrotizante recurrente. Y esto se forma por la ruptura de los quistes tisulares que se encuentran en la retina, generando una proliferación de bradyzoitos, por el estímulo de antígenos retinianos generado por una reacción inflamatoria por mecanismos autoinmunes o por la reinfección de diferentes cepas. Y hasta 2/3 de los pacientes afectados pueden presentar recidiva cuando son adultos. ¿Y qué es lo que va a presentar el paciente? Pues los síntomas que va a manifestar son disminución de la visión y omioesopsias, dolor ocular, fotofobia e hiperemia conjuntival cuando está afectado el segmento anterior. Como podemos ver en esta foto a color, esta es una foto clásica, la más típica de una toxoplasmosis ocular, pero siempre hay variantes. Por ejemplo, la presentación típica tenemos la retinocoroiditis focal, que es una lesión blanquecina con márgenes mal definidos, un edema retiniano no circundante, una vitritis significativa, el famoso faro en la niebla, cuando hay involucro del segmento anterior, células en cámara anterior y vasculitis, que es prácticamente cuando es una infección primaria donde no hay cicatrices corioretinianas. En cambio, la retinocoroiditis satélite es lo mismo que el anterior, pero aquí sí hay una cicatriz preexistente. Y como ya he mencionado, esa es la forma más típica de la toxoplasmosis. Como podemos ver aquí, la lesión focal es una lesión de bordes mal definidos, una lesión cremosa, amarillenta, grisácea, que eso puede variar de tamaño, de localización. Este está aquí por las arcadas, este está más periférico y ese es de un recién nacido. Y el tamaño puede variar desde 1/10 del diámetro del disco hasta 2 cuadrantes de la retina en pacientes inmunosuprimidos. Y la lesión satélite, que podemos ver que la mayoría de veces se encuentra una lesión blanquecina adyacente a la cicatriz. Ese se encuentra con la cicatriz. Aquí la lesión cicatrizal fue parcialmente hiperpigmentada, no del todo como las anteriores. Y aquí podemos ver una lesión primaria que ya está cicatrizada en la mácula, donde hay lesiones ya antiguas también, y la lesión activa se encuentra en la arcada nasal superior. Entonces, ¿cómo van evolucionando estas lesiones? Como podemos ver, esta con esta, y todo el proceso de estos cambios, esto es poco a poco. Los márgenes de las lesiones se definen mejor, los exudados y la vitritis van disminuyendo, y la coloración blanquecina se va haciendo más grisácea a marrón. Y el tiempo necesario para poder generar una curación de esta lesión varía de varios factores, como el tamaño de la lesión, el tratamiento y el estado inmunológico del paciente.
El famoso faro en la niebla, que es una vitreitis marcada, está presente en casi todos los casos. Eh, Cuando es muy extensa, las lesiones se presentan de manera borrosa y literalmente, como su nombre lo hizo, es un faro en la niebla. La afectación vítrea se manifiesta como un exudado localizado o puede ser difuso, y esto está compuesto por células inflamatorias, pigmento e incluso un poco de hemorragia. Y a medida que pasa el tiempo, las opacidades vítreas pueden reabsorberse lentamente o puede persistir por bastante tiempo tras la resolución completa de la inflamación. La vasculitis, esta puede ser lejos de la lesión principal o desde las cercanías, como pueden ver aquí. Como recordando, son depósitos de complejos antígeno-anticuerpos en la pared vascular. Y tenemos una variante que es la arteriolitis de Kyrilakis. Esta son exudados en la pared vascular. Esto no produce fugas ni oclusión en la angiografía. Y también se conoce como vasculitis de Kyrilakis, periarteritis nodular, periarteritis retiniana segmentaria o arteritis retiniana segmentaria. Esto es muy característico de toxoplasmosis, pero no es exclusivo y puede ser, como podemos ver aquí, en las arcadas o solamente en un vaso, un par de vasos. Y segmento anterior, eh, no es necesario que sea un requerimiento que se haya afectado el segmento anterior, pero puede darse una inflamación granulomatosa o no granulomatosa. Como podemos ver en estas imágenes, se ven precipitados en grasa de cordero, pueden haber sinequias posteriores, depósito de fibrina, nódulos iridianos también. Además, en el 20% de los pacientes puede haber una elevación de la presión intraocular. Y aunque sea algo transitorio, sí es necesario dar tratamiento para no generar secuelas como seclusión pupilar, cataratas, por decir algunos. Ahora, hablando de las presentaciones atípicas, recordando que eso se ve más que todo en pacientes inmunosuprimidos, podemos comenzar con la toxoplasmosis retiniana externa punteada. Aquí esta se caracteriza por ser pequeñas lesiones grisáceas blanquecinas que afectan la retina externa y el EPR. Aquí las lesiones, cuando resuelven, como podemos ver aquí, que aquí está activa, aquí resuelve, todas estas lesiones dejan cicatrices granulares que pueden residuar con el tiempo. Como esto afecta a la retina externa, la vitreitis es mínima, pero sí puede verse asociado a un DR seroso. Y puede haber afectación y atrofia del nervio óptico, como podemos ver aquí, un nervio pálido. Otra manifestación atípica es la neuroretinitis toxoplásmica. Esto consiste en una lesión activa en la región yuxtapapilar, muy cerca de la papila. Esto puede generar un edema del disco óptico y esa inflamación del disco puede ocultar el foco inflamatorio primario. También puede verse presentar hemorragias del disco, ingurgitación venosa, vitreitis y una estrella macular, como podemos ver aquí. Últimamente se ven las estrellas macular. La retinocoritis pseudomultifocal. Esta, además de que no es muy común, eh, puede presentar múltiples lesiones activas, pero la gran diferencia es que aquí solo hay una lesión activa, en realidad. Los demás son áreas de edema. Cuando cicatriza la lesión activa, como podemos ver, esta que es la activa, esta genera su cicatriz, las otras que parecían ser pseudolesiones, como podemos ver aquí, desaparecen completamente. Y la retinocorditis multifocal son múltiples focos de retinocorditis exudativa, que estas sí pueden dejar múltiples cicatrices, como podemos ver en esta imagen. Y eso es más frecuente en inmunosuprimidos, enfermedad adquirida aguda y en pacientes ancianos. Y la última presentación atípica es una inflamación intraocular sin retinocorditis necrotizante, es decir, puede generar una uveitis, ya sea anterior, puede generar vasculitis y no hay un foco activo de retinocorditis necrotizante. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues lo que afecte la parte posterior del ojo, como una retinitis por citomegalovirus, que hay una necrosis hemorrágica que da la forma de una pizza. Eh, Aquí más que todo en huéspedes inmunocomprometidos y podemos poderla descartar con PCR o serología de citomegalovirus. Sífilis ocular, que es una de las grandes simuladoras, puede manifestarse de cualquier manera
así como una uveitis atípica, y descartarlo con pruebas treponémicas y no treponémicas. Neuroretinitis por Bartonella, que hablando de la neuroretinitis por toxoplasma, genera una estrella macular lipídica de papilitis. Además, también está asociada a la exposición de gatos y podemos descartarlo con una serología por Bartonella. La necrosis retiniana aguda, que es por virus herpes simple o varicela zoster, aquí se puede generar una oclusión arterial periférica, vitritis severa, y es más fulminante que la toxoplasmosis. Aquí es importante examinarlo con PCR de un acuoso de estos herpesvirus. La tuberculosis ocular, también de las grandes simuladoras, genera granulomas coroideos, vasculitis retinal oclusiva y importante que haya tenido el paciente contacto con alguna persona con tuberculosis. Importante descartarla con cuantiferón, PPD y una tomografía, un TACAR de tórax. Y la sarcoidosis ocular, aquí se genera una oitis granulomatosa bilateral, precipitados en grasa de carnero y puede haber adenopatías biliares en el TAC de tórax. Importante descartarla eh, con una enzima convertidora de angiotensina sérica, TAC de tórax y una biopsia. ¿Qué complicaciones puede generar la toxoplasmosis? Cataratas, glaucoma, opacidad de vitreas que persisten, desprendimiento de retina, cicatrices vitreoretinianas, edema macular, agujero macular, oclusiones vasculares, membranas epirretinianas, hemorragias vítreas, neovascularización coroidea o del nervio óptico, atrofia óptica o tisis bulbi. Y todo esto se puede prevenir si hacemos un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Se hizo el año pasado un estudio en Colombia de 853 pacientes para tener un perfil clínico latinoamericano. Aquí no hay una predominancia de sexo, es lo mismo en hombres y mujeres. Se vio más que todo afectados pacientes de 16 a 50 años. La afectación ocular fue más que todo unilateral. La presentación fue más la aguda, siempre hubieron recurrencias. La inflamación fue de carácter no granulomatoso y la extensión de la inflamación fue principalmente retina y coroides, no tanto anterior. Las complicaciones oculares, la mayoría son cataratas y los resultados visuales, ya con tratamiento, más de la mitad, un 60%, tuvo una bolsa visual mejor corregida, arriba del 20-60. Y pacientes que presentaron una ceguera, abajo del 20-400, fue un 38%. Y en los factores asociados a complicaciones, tenemos una edad arriba de 50 años, en un 4 veces, casi 5 veces mayor, por las comorbilidades sistémicas que amplían el daño inflamatorio, inflamación extendida a vitro y cámara anterior, por la compartimentalización de la respuesta inflamatoria en múltiples segmentos, una uveitis granulomatosa presunta, casi en la mitad de riesgo, eh, por una mayor activación de macrófagos y depósitos en ángulos y sinequias, así como la enfermedad persistente o recurrencias tempranas por la persistencia o el mayor tiempo de exposición acumulada a mediadores inflamatorios. ¿Y cuáles son los factores asociados a ceguera? Tenemos una edad abajo de los 16 años por la bilateralidad congénita que se da en los niños, una edad arriba de 50 años por la afectación directa en los fotorreceptores del pómulo posterior y fibras nerviosas papilomaculares, la afectación bilateral que se puede dar y principalmente de todos estos, con un 8 veces más riesgo de producir la ceguera, que haya lesión en zona 1, que es la mácula y la región yuxtapapilar. Entonces, si vemos un paciente y queremos estudiarlo con exámenes de laboratorio, es importante saber que el diagnóstico se basa en dos enfoques principales: los métodos indirectos, que detectan anticuerpos del patógeno, y métodos directos, que identifican parásitos o su ADN en muestras. En las presentaciones típicas, la retinocoroiditis por toxo es un diagnóstico clínico que se basa más que todo en la lesión característica del fondo de ojo, y las pruebas serológicas positivas, ya sea de IgM o IgG, confirman que el sujeto ha sido expuesto al parásito. Hablando de estos dos anticuerpos, el IgM aparece dentro de la primera semana posterior a la infección. El pico de elevación del IgM es a partir de 1 a 3 meses posterior a la infección. Los niveles de IgM disminuyen poco a poco durante los siguientes 9 meses y estos vuelven a ser negativos. Recordemos que el IgM no atraviesa la placenta
Y si encontramos IgM positivo en un recién nacido, es una infección congénita y en un adulto es una infección adquirida reciente. Y el IgG, este aparece alrededor de las 2 semanas posteriores a la infección, tiene un pico de elevación 3 meses posterior a la infección. Los niveles de IgG se mantienen en una meseta durante 6 meses antes de disminuir y se mantienen bajos por toda la vida. Y recordemos que ese sí atraviesa la placenta. Entonces, si vemos lesiones así en el consultorio y con los exámenes, esta lesión primaria focal puede ser IgM positivo, IgM negativo, pero el IgG va a ser positivo. Y vemos este fondo de ojo que ya tiene una cicatriz retiniana con relación activa, puede ser un IgM negativo y un IgG positivo. Recordemos que como oftalmólogos, los pacientes con toxoplasmosis ocular pueden presentar niveles bajos de anticuerpos IgG específicos de toxo y títulos séricos de IgM negativo. Entonces, tener un IgM negativo no descarta que la infección sea o la uveitis sea por toxoplasmosis. Hay otros estudios más especializados, como en la reacción de cadena de polimerasa, en PCR, que si da positivo, se confirma el diagnóstico. Aquí la sensibilidad puede ser de un 30-50% en pacientes inmunocompetentes y un 75% en pacientes inmunodeprimidos. El rendimiento, es decir, este examen es mejor si las muestras se obtienen dentro de las primeras 2 semanas de la presentación y si la muestra se obtiene de la cavidad vítrea. Y el PCR es mucho más útil para casos atípicos o en pacientes que no pueden generar una respuesta de anticuerpos, es decir, muy inmunosuprimidos. Y el coeficiente de Goldman-Whitmer, eso compara los títulos de IgG de Toxoplasma gondii ajustado con el IgG total de humor acuoso y el suero. Aquí la sensibilidad del 50%, pero puede variar dependiendo del tipo del paciente. Puede ser 57% de sensibilidad en inmunocompetidos y 93% en inmunocompetentes. Entonces, al tener estos valores, se hace una fórmula y si el valor da abajo de 2, no hay producción de anticuerpos intraocularmente. Si es de 2 a 4, es un ego sugestivo y arriba de mayor o igual a 4 es un diagnóstico de producción intraocular de anticuerpos. Otro, como el Western Blot, aquí analiza cualitativamente bandas proteicas de IgG e IgA en humor acuoso y suero de manera concomitante. Estas, si son tomadas las primeras 3 semanas, tienen una mejor sensibilidad que el coeficiente de Goldman-Whitman. Y después de las 3 semanas ya son iguales. Y si combinamos PCR, el coeficiente de Goldman-Whitman y Western Blot, encontramos una sensibilidad diagnóstica del 97%. Ya hablando de estudios multimodales, tenemos aquí la angiografía con fluoresceína, verde endoselina. Aquí tenemos una foto a color de ojo izquierdo. Tenemos aquí la lesión hipopigmentada que está junto a una lesión satélite. Eh, aquí tenemos una imagen de infrarroja y aquí de la C tenemos las fases tempranas de una eh, fluorangiografía donde genera una hiperfluorescencia precoz y ya después, a medida que va aumentando, genera una hiperfluorescencia tardía con fuga. Además que puede haber una vasculitis perilesional, como podemos ver aquí, que al inicio es hipofluorescente, pero ya tardíamente se ve hiperfluorescente y la hiperfluorescencia perivascular. Ya aquí en la F tenemos verde endocenina, que como es una lesión activa, se presentan como múltiples puntos oscuros satélites hipofluorescentes que van progresando. Y aquí podemos ver una lesión que no está activa de una fluorangiografía, donde podemos ver un bloqueo de hiperpigmentación o un efecto de ventana por atrofia del EPR. En el OCT podemos ver muchos cambios. Aquí hay una lesión activa y una lesión inactiva. La lesión activa podemos ver que hay un aumento de la reflectividad intrarretiniana, hay una desorganización de las capas retinianas, puede haber, aquí no se percibe bien, pero hay un engrosamiento coroideo y pueden haber DR serosos periféricos. Y aquí en la inactiva podemos ver adelgazamiento extremo, una gran atrofia, atrofia de los fotorreceptores, que aquí no se marcan, del EPR y la coreoctopilar, y tiene un patrón así como una curva que se describe como patrón del reloj de arena. Aquí podemos ver más, que hay un DR seroso. Aquí podemos ver el edema, que posteriormente, cuando ya está inactiva,
un adelgazamiento importante. Podemos ver incluso aquí que hay células in vitro que desaparecen cuando está inactivo. Aquí también, más difuso, podemos ver cómo se cambian. Y un OCTA, aquí podemos ver que ya es una fase inactiva y aquí hay una disminución drástica del flujo de todas las capas, como podemos ver aquí, que no hay paso de flujo sanguíneo. Y recordemos que el OCTA nos ayuda para una detección temprana de membranas neovasculares coroideas. Esta tabla se las voy a dejar aquí, se las comparto. Es un cuadro resumen para poder evaluar fondo de ojo, autofluorescencia, fluorangiografía, como verde indocenina, OCT y OCTA, para saber cuándo está una lesión activa, lo que podemos esperar, una lesión inactiva, una cicatriz, cuando es recurrente o cuando es congénita. Eso pueden verlo en los videos de YouTube. Y ya para casi terminar el tratamiento, eh, hay un grupo que es la Infectious Uveitis Treatment Algorithm Network, el TITAN, que esto fue determinado el año pasado y eso definió los criterios de tratamiento en toxoplasmosis ocular. Lo que sí se consensó es que hay que darle tratamiento a todos los casos activos y es un tratamiento de manera sistémica por todas las lesiones activas. Y cuando hay que iniciar el tratamiento inmediato de los antiparasitarios, cuando los pacientes pierden significativamente la agudeza visual central, cuando la localización de la lesión activa es en la zona 1, recordando mácula y lista papilar, cuando el tamaño de la lesión es arriba de 2 diámetros de disco, cuando hay presencia de complicaciones estructurales como edema macular, desprendimiento de retina, glaucoma secundario, vasculitis severa, cuando el paciente está en es inmunocomprometido, tiene inmunocompromiso sistémico, cuando hay evidencia de prima infección adquirida, es decir, hay un IgM sérico positivo a Toxoplasma gondii y el primer episodio clínico de la enfermedad en el paciente. Ahí es cuando está indicado el tratamiento inmediato. Lo que se consensó es que el tratamiento de elección preferido es el trimethoprim-sulfa. Y el uso de corticosteroides orales se da una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo al día, iniciado 48 horas tras haber comenzado el tratamiento con antiparasitario, únicamente en los siguientes escenarios: reducción significativa de la agudeza visual, localización macular y peripapilar de la lesión, y cuando hay presencia de complicaciones inflamatorias, ya sea en cámara anterior o in vitro. Ahí es donde sí vamos a indicar corticosteroides orales. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos con los que contamos para usar para antitoxoplasmosis? Pues se conoce una terapia triple clásica que consiste en pirimetamina, que dosis inicial 50 a 100 miligramos, luego el primer día y luego 25 a 50 miligramos al día, duración de 30 a 60 días. La sulfadiazina se da 1 gramo 4 veces al día por 30 a 60 días y el ácido folínico 5 a 10 miligramos 3 veces a la semana mientras estemos dando pirimetamina. Estos medicamentos, recordar que tienen efectos adversos: la pirimetamina, mielosupresión, leucopenia, trombocitopenia, y las sulfas puede generar rash, intolerancia al gastrointestinal, pisaluria, así como Steven Johnson. Clindamicina, a una dosis de 300 miligramos 4 veces al día, de 30 a 40 días. Esa se puede dar como monoterapia o si hay que sustituir las sulfas en la terapia triple, y efecto adverso, la colitis pseudomembranosa. La citromicina pueden darse en dos regímenes, de 500 miligramos al día o 500 miligramos el primer día y luego a la mitad, 200 miligramos al día por 3 semanas, y eso se puede dar como monoterapia o sustitución de otros medicamentos. La tobacuona, que este no genera tanto efecto adverso, es muy bueno, pero es caro. Se da una dosis de 750, 2 miligramos, 2 a 4 veces al día por 30 a 40 días. El trimethoprim sulfa, la dosis que se da es 160 a 800 miligramos, 2 veces al día por 30 a 40 días. Se puede dar como monoterapia y esto puede generar un síndrome de Steven-Johnson. Y también se puede dar tratamiento para una toxoplasmosis congénita que está calculado por dosis kilo, y la espiramicina, que se da en embarazadas, una dosis de 400 miligramos 3 veces al día, se da por 21 días y después hay que repetir después de 21 días. Entonces, ¿qué pasa si un paciente es alérgico a sulfa y no podemos darle primetropina o sulfadecina? Hay diferentes esquemas que también podemos darle a los pacientes, como por ejemplo una alternativa, pirimetamina con clindamicina, ya que esta combinación penetra la pared de los quistes tisulares, la pirimetamina con acitromicina,
que tiene un mejor perfil de tolerabilidad, y la atovacuona, que se puede dar como monoterapia. Como había mencionado, hay baja toxicidad hematológica, pero es costosa, así que hay que valorarlo. Y la inyección intravítrea. Aquí se describe que se puede dar una inyección de clindamicina, 1 miligramo, con dexametasona, de 400 micras, diluidos en 0,1 mililitro cada uno. Esto se da como primera línea en pacientes intolerantes o alérgicos a la terapia oral, y está indicado también como primera línea en mujeres embarazadas abajo de las 18 semanas para evitar la teratogenicidad de la pirimetamina. Solo como paréntesis, en el Conde de Valenciana lo que se aplica de manera intravítrea para toxoplasmosis solamente es clindamicina, no lo combinamos con dexametasona. Hablando de residuos, se hizo un estudio que se fue publicado este año de factores que están asociados a la recidiva, como por ejemplo, cuando la duración del sueño diario es arriba de 8 horas, esto refleja una fatiga sistémica que genera una inflamación crónica de bajo grado o una alteración circadiana, y esto produce una disminución de la inmunidad por linfocitos T efectores y reactiva los bradisolitos enquistados. El estrés psicológico intenso puede aumentar los glucocorticoides, cortisol y las catecolaminas, generando una disminución de citocinas como el TH1 y por ende interferón gamma. Y eso falla el control de quistes latentes, replicación activa y genera una replicación activa del taquizoide. Y en el embarazo postdiagnóstico de toxoplasma ocular, esto genera un riesgo 3 veces mayor de recurrencia, y está aumentado el riesgo en el embarazo por la inmunosupresión fisiológica. Y como profilaxis, lo que se consensó es que el medicamento de elección es el trimethoprim sulfa, 160 en 800 miligramos, una tableta vía oral en días alternos o cada 3 días. Lo que no hubo un mayor consenso con el grupo Titán es la duración de la profilaxis. Lo que sí se determinó es que se da por lo menos de 6 meses a un año, pero hay otros expertos que recomiendan que se dé hasta 20 meses. Incluso, depende de los riesgos que tenga el paciente, esto se puede prolongar. Por eso hay que individualizar cada caso. Y la limitación de esta profilaxis es que cuando se suspende, la tasa de recurrencia a largo plazo se hace igual que a un paciente que no esté tomando profilaxis. Así que, ¿cuándo vamos a dar profilaxis con trimethoprim sulfa? Cuando el paciente tenga recidivas frecuentes, mayor o igual a 3 episodios en 6 meses o más, mayor o igual a 4 en un año, en pacientes con una inmunosupresión, pacientes con un ojo único funcional o pacientes con cicatrices localizadas en la zona 1, ya sea en la mácula o en el ácido papilomacular. Y para finalizar, este es un flujograma que resume todo lo que acabo de decir del tratamiento. Solo aquí énfasis de que cuando es una presentación atípica, lo que se recomienda es mandar una reacción de cadena de polimerasa, pero cuando es una presentación atípica, donde hay compromiso bilateral, o si es unilateral y la lesión está dentro de las arcadas vasculares, adyacente al disco o mayor de 2 diámetros de disco, aquí no hay que esperar y hay que dar tratamiento, así como en pacientes inmunocomprometidos. Y como había mencionado, la clindamicina intravítrea se considera cuando los pacientes son intolerantes o alérgicos al tratamiento oral o en mujeres embarazadas abajo de las 18 semanas. Y eso sería todo. Muchas gracias.